Estaremos ahí en Lucas 9, 57 al 62. Muy bien. El título del mensaje de hoy es una pregunta. Una pregunta que quizá hemos escuchado mucho a lo largo de nuestra vida. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque la vida es una constante toma de decisiones. Desde si nos levantamos o no, qué vamos a desayunar, qué ropa nos vamos a colocar, de qué personas nos vamos a rodear. La vida es una constante toma de decisiones. Sin embargo, hay decisiones más importantes que otras, en el sentido de que afectan tanto nuestro presente como nuestro futuro, y que debemos pensar muy bien antes de tomar, porque van a afectar quizá toda nuestra vida. Y seguir a Jesús es también una decisión, y como una decisión importante afecta tanto nuestro presente como nuestro futuro. Y por eso hoy nos vamos a plantear esta pregunta: ¿estamos seguros de seguir a Jesús? ¿De verdad queremos hacerlo? Y vamos a ver que Jesús en la misma escritura, de alguna u otra manera, nos va a hacer la misma pregunta: ¿estás seguro de seguirme? Porque es una decisión muy importante. Y ahí en Lucas 9 vamos a leer del 57 al 62 y luego iremos viendo más a profundidad. Dice: y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ahora miren cómo empieza lo que siempre enfatizamos: entender el contexto. Versículo 57, mientras ellos iban por el camino. Ahora, si uno va en un camino, quiere decir que va a algún lugar, ¿cierto? Tiene algún objetivo. Si se van al versículo 51, más atrás, versículo 51, miren lo que dice: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. Por lo tanto, era el camino hacia Jerusalén. Ahora, el viaje hacia Jerusalén no era con motivos turísticos. El versículo 43. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús venía de sacar un demonio. En el versículo 40, de antes del 43, Jesús dijo a sus discípulos, 44, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Para eso iba a Jerusalén. A eso iba a Jerusalén, a morir. Por lo tanto, el camino que Lucas está describiendo aquí en el versículo 57 es el camino hacia Jerusalén. Y en este camino hacia Jerusalén se acercan tres preguntas que le piden seguir a Jesús o que Jesús llama. Y Jesús les va a mostrar, tanto a ellos como a nosotros, qué implica seguirle, qué implica ir hacia Jerusalén, qué implica seguirle, seguir al que fue a la cruz. Y vamos a ver en esta narrativa tres palabras de lo que significa seguir a Jesús. Y la primera palabra es dinamismo. Dinamismo. Según el diccionario de Oxford, define el dinamismo como una cualidad de las cosas que tienen actividad, movimiento e innovación y que están en constante transformación o la hacen posible. En otras palabras, el dinamismo es actividad continua o movimiento continuo. Una persona muy dinámica es una persona que se mueve mucho, ¿cierto? Por eso se habla de aerodinámica. Mucho movimiento, mucha actividad. ¿Qué significa ese dinamismo en seguir a Jesús? Seguir a Jesús es actividad continua y movimiento continuo. ¿Por qué? ¿De dónde me saqué esto? Bien, Jesús le dice al primero: Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Ahora Jesús le va a decir: ¿seguro que me quieres seguir a donde quieras que vayas? Pues te voy a decir cómo yo voy a los lugares, cómo viaja Él, qué significa seguirle a donde quiera que vaya. Y miren el ejemplo que pone.
zorros y aves. En el Antiguo Testamento estos animales eran usados como figuras de no tener un lugar, de estar lejos de la sociedad. En el Salmo 11 le dice el salmista: ¿por qué dicen a mi alma, huye como ave al monte? Es decir, el ave estaba en el monte, en los lugares alejados. Y los zorros y los chacales estaban en las ruinas. Quedaba una ciudad arruinada y aparecían los zorros y los chacales. O sea, estos animales eran figuras de estar lejos de la sociedad, de no tener un hogar. Y Jesús dice, ¿saben qué? Aun esos que son figuras de no tener un hogar, tienen un hogar. Pero yo no tengo. Es decir, el zorro y el ave, aunque no tengan lugar, entre comillas, aunque estén lejos de la sociedad, ellos hacen sus actividades y terminan su día y llegan a su casa a descansar, ¿cierto? A su casa, entre comillas. Pero Jesús era un ministro itinerante. ¿Qué significa itinerante? De un lugar a otro. ¿Ok? Nosotros no somos un ministerio itinerante porque estamos en un lugar, ¿cierto? Estamos en una casa, estamos aquí reunidos. En ese sentido no somos un ministerio itinerante. Jesús era un ministro itinerante porque se movía de un lugar a otro. No tenía una casa propiamente. Él no decía, voy a hacerme aquí el viajecito y llego, cojo un taxi y me vuelvo a mi casa. No tenía casa fija en ese sentido. Jesús dormía, esto no quiere decir que Jesús dormía en la calle, sino que no tenía una casa fija, es decir, dependía de la generosidad de las personas, ¿cierto? Que le daban hospedaje. Es decir, cada día era una aventura diferente. Quizá cada 2 días Jesús cambiaba de casa, no sabemos, ¿no? De pronto una casa era bien bonita y la otra ni tenía aire, no tenía nada, ¿cierto? Bueno, aire, lo que haya sido allá, ¿cierto? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que seguir a Jesús implica seguirle aun si pierdes tus seguridades más básicas. Porque la casa, o sea, era una cosa rarísima que una persona en ese tiempo no tuviera casa. Era muy raro que alguien no tuviera una casa. Por más pobre que fuera, algún techito tenía. Pero Jesús no, en el sentido de que se movía de un lugar a otro. Porque saben que seguir a Jesús, dinamismo, recuerden esa palabra, no se trata de tener todo seguro. Porque seguir a Jesús es una aventura, un misterio, un incesante caminar. A veces le vendemos a las personas el mensaje de que Jesús va a hacer tu vida mejor. Jesús va a arreglar todos tus problemas. No necesariamente. Jesús no vino a proponernos una seguridad en el sentido de una vida cómoda. Vino a darnos seguridad en el sentido de ser perdonados, ser amados. Pero no nos vino a prometer seguridad en un sentido de una vida cómoda, sino sígueme. Amén. Y en ese sígueme no hay nada seguro. No hay nada seguro. Es como en una película recientemente vi. El tipo se metió en cuestiones malas, ¿cierto? Robaba bancos y demás. Y lo descubren y tiene que huir. Y va y busca a la novia y le dice, vámonos. Y ella le dice, ¿pero a dónde? Vámonos. Y ella lo sigue. ¿Por qué? Porque aunque no tenía todo seguro, estaba él. Estaba él a su lado. Eso le daba seguridad a ella. Seguir a Jesús no es, mira, ven y vamos por aquí. No. Misterio, aventura. Sabemos dónde iniciamos, pero no sabemos dónde vamos a terminar. Jesús no te promete todas tus seguridades cubiertas. Jesús no paga EPS. No te paga el EPS. Pero de nuevo, como dije, nuestra única seguridad es que Él viaja con nosotros. No tenemos nada seguro. Lo único seguro es que Él va con nosotros. Y yo creo que esa seguridad debería ser suficiente para nosotros. Pero en ese viaje del día al día, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Nos levantamos y no sabemos qué va a pasar. Aunque sigamos a Jesús, no lo tenemos todo seguro. Porque si lo tuviéramos todo seguro, ¿dónde queda la fe? La fe implica que uno no lo sabe todo y que tiene que entregarse al otro, de alguna u otra manera. Es como el jueguito este que hacen, ¿no? De que uno se deja caer y el otro está atrás. Uno se deja caer porque sabe que el otro está atrás. Y lo va a sostener. Pero no lo ve. Tiene que estar de espalda. Eso implica fe. Es decir, yo sé que la persona está ahí, pero no sé si me va a agarrar. Tengo que confiar en que lo va a hacer. Y eso es seguir a Jesús. No tener dónde reposar la cabeza. Estar en ese constante movimiento. Y podemos comparar la vida de Jesús o la vida de seguir a Jesús como una montaña rusa. Seguir a Jesús no es siempre estar bendecidos, prosperados y en victoria. Saben que hago mucho ese juego con ¿cómo está el pueblo de Dios en esta mañana? Bendecido, prosperado, en victoria. Pero hay gente que no se sienta así, en verdad.
Y está bien porque no siempre vamos a estar bendecidos, prosperados y en victoria. Pregúntenle a Jesús. Jesús no siempre estaba bendecido, prosperado y en victoria. Lo querían matar, una vez casi lo matan a piedra y se escapó. Es decir, no siempre Jesús estaba así. Porque de nuevo, la vida con Jesús no es una vida de que todo te va a salir bien, que chévere. Es una vida de incertidumbre, de misterio también. Ve conmigo Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Vamos a ver algo interesante ahí. Hebreos 11:32. Hebreos 11:32. Capítulo de la fe. ¿Sí? Y aquí viene de contar los héroes de la fe. ¿Saben lo que dice, cierto? Por la fe no sé quién hizo tal cosa. Por la fe no sé quién hizo tal cosa. Por la fe no sé quién hizo tal cosa. Y al final el autor se cansa y dice, ¿qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón el tremendo, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Y miren lo que hacen por la fe. Como dice la canción, ¿cierto? Conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y uno dice, aleluya, gloria a Dios, pero falta la otra parte. Y otros, no dice pero, dice y otros fueron torturados. Por la misma fe, ojo, sigue hablando de fe. Por la fe unos conquistaron reino y por la fe otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados. ¿Saben qué es aserrados? No lo voy a explicar, pero tiene que ver con sierra, ¿ok? Tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes como Jesús, por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. La misma fe lo llevó a las mismas personas o a otras personas a dos resultados diferentes. Por la fe unos conquistaron ciudades y por la misma fe otros vagaron por el desierto. Pero era la misma fe. Tenían tanta fe como los otros. Y es la misma fe. Porque de nuevo, la fe no es tenerlo todo seguro. La fe no es siempre conquistar reinos. La fe no es siempre obtener promesas. La fe no es siempre cerrar bocas de leones. No siempre. Y a veces escucho, no, si estás en el foso de los leones, Dios va a cerrar su boca. No siempre. A veces los leones te van a comer. Y los mismos que iban al foso dijeron, nosotros confiamos en Dios. Perdón, ese es los del horno. ¿Recuerdan los del horno lo que dicen? Si nos libra, pues bien. Y si no, también. Sabían que no lo tenían todo seguro. Y si la historia hubiera terminado con ellos quemados, no podemos decir que Dios fue infiel. Porque Dios no nos viene a asegurar eso. La fe no nos viene a librar de lo malo. Hay un libro que escribió otro que se llama Justo González, hablando de estos falsos movimientos. Y hablando de este pasaje, él dice, la fe que se describe en Hebreos es una fe que lleva a la obediencia. La fe que unas veces produce sanidad y otras lleva al sacrificio. La fe que unas veces nos libra del dolor y otras nos invita a él. No es la superfe del evangelio y de la prosperidad que todo lo soluciona y nada lo requiere. Ahí está. Nos libra del dolor, pero otras veces nos invita a él. Y es la misma fe. Seguir a Jesús no es tenerlo todo seguro. Hay que aceptar el misterio, el no saber qué va a pasar mañana. Porque la fe no viene. Me contaba Mari que fue la semana pasada, la del evento fue la semana pasada. No sé si vieron que hicieron como un evento, ¿cierto? Que cantaron en la Plaza de la Paz, ¿fue? Amén. Bueno, y ella me contaba que oraban por una muchacha, que su mamá tenía cáncer. Y le decían a la muchacha que no estaba ahí por las redes, ¿cierto? Por el video, no sé quién, tu mamá ya está sana. Yo me pregunto, y nos hacíamos la pregunta, ¿qué pasa si la mamá de esa muchacha se muere? ¿Qué va a decir? No, Dios no existe. Dios no existe. Eso es pura mentira.
Porque eso es un atrevimiento. No sabemos. Y yo no estoy diciendo que Dios no puede sanar, eso sería una ridiculez. Yo creo que Dios sana, por supuesto que sí, pero yo no puedo decirle a cada persona por la que yo voy a orar está sana, porque yo no sé. Es la voluntad de Dios, exactamente. Yo no puedo asegurarle a una persona, mira, te vas a levantar de... No. Yo puedo ir a un hospital y orar por una persona que está a punto de morir y yo no le puedo decir, mira, mañana vas a estar bien. Pero yo le puedo decir, mira, confía en Jesús. Y aun si mueres, Él es tu Señor. Y tu vida está segura en Él. Hay que aceptar esa parte de misterio, de no saber qué va a pasar. Los apóstoles murieron de formas terribles. Pablo le cortaron la cabeza. Pedro se dice que murió en una cruz también. Y ellos tenían fe. Y Dios no los libró de morir de esa manera. ¿Por qué? Porque la fe no es escapar de la persecución o del sufrimiento. La fe implica precisamente el sufrimiento y la persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice Pablo, vivirá de persecución. Lo dice ahí en 2 de Timoteo. Ahora, Jesús no está espantando a este hombre. Jesús no le está diciendo, mira, no me sigas. Simplemente le está diciendo la verdad. Ok, a donde quiera que vaya, así yo voy a cualquier lugar, sin casa. Dependiendo de la generosidad de las personas. De nuevo, Jesús no vino a solucionar todos nuestros problemas. Ven a Jesús y tu matrimonio se va a arreglar. Puede que sí, puede que no. Pero tu vida va a ser transformada, eso sí que sí. Es Él mismo. Él es el camino. Él vino a mostrarnos el camino, que es Él mismo. Porque seguirle es lo único que le da sentido a nuestra vida. Aunque no todo lo que nos pase siguiéndolo tendrá sentido para nosotros. Jesús le da sentido a nuestra vida, pero no todo lo que nos pase siguiéndole va a tener sentido para nosotros. Porque vivimos también buscando el porqué de nuestro sufrimiento. ¿Por qué el Señor está permitiendo esto? Y el libro de Job nos deja la enseñanza de que no hay que preguntar el porqué, sino confiar. Confiar. La primera pregunta que nos deja para reflexionar entonces es, ¿estás seguro de que quieres seguir a Jesús en el dinamismo, en el movimiento, en la inseguridad? La segunda palabra es prioritario. Nota que aquí cambia las cosas. Al segundo Jesús la persona no le dice, Señor, quiero seguirte. ¿Qué le dice Jesús? Sígueme. Nota la diferencia ahí. El primero le dice, Señor, te seguiré. Y a este segundo Jesús le dice, sígueme. Le hace la invitación. Pero el hombre le pide tiempo. Le dice, déjame enterrar a mi padre. Dice un comentarista, Carson, dice, el primero fue muy rápido para prometer. Este discípulo fue muy lento en la realización. El primero porque iba muy rápido. Señor, a donde quiera que vayas. Espérate, esto es lo que significa donde quiera que vaya. Y el otro, Señor, espérame un ratico. Este se demoró. Ahora, ¿qué significaba enterrar a su padre? Hay varias teorías. Unos dicen que estaba esperando a que llegara la edad en que el papá se muriera. Otro, que el papá se acababa de morir y que lo iba a enterrar ahora mismo, que no tiene como mucho sentido. Y la última, que yo creo que es la correcta, a qué se refiere con enterrar a su padre. Había una costumbre. Después cuando pasaba un año desde el entierro, cuando ya la carne se descomponía, el hijo regresaba y enterraba los huesos en una caja especial en una parte de la pared. O sea, lo que le está diciendo este hombre es, espérame por lo menos un año. O sea, cuando la carne se descompusiera para poder enterrar los huesos en esa caja especial. Ahora, esto nos suena como, bueno, normal. ¿Por qué Jesús le diría que no? Una de las responsabilidades, de hecho, más importantes del hijo mayor en esa cultura era el entierro del padre. Era una cosa muy importante. Es decir, Jesús le pide a este hombre ponerle a él por encima de la mayor responsabilidad de un hijo con respecto a su padre, que era enterrarlo. Recuerden que en la tradición judía, uno de los mandamientos más importantes, ¿cuál era? Honra a tu padre y a tu madre. Y de hecho los sabios judíos decían que este era el más grande mandamiento y enterrarlos era la demostración más grande de que uno estaba cumpliendo ese mandamiento. O sea, el enterrarlos era la máxima demostración de que uno los estaba honrando. Hoy pues ya no es tanto así, es decir, es importante pero ya no es tan importante. No se le considera tan sagrado en ese sentido. O sea, seguir a Jesús era como quebrantar ese mandamiento, entre comillas. Y la persona que le enterraba a su padre, eso era tan vergonzoso que lo podían marginar de la aldea. O sea, lo ignoraban, lo trataban mal. ¿Qué nos deja eso? Que seguir a Jesús
es aún más importante que los deberes familiares y sociales. Que Jesús está por encima de todo, incluso lo que más valoramos, es decir, nuestra familia. Y Lucas pone en boca de Jesús, si se van al capítulo 14, más adelante, versículo 26, hablando de este tema de la prioridad, miren lo que dice. Lucas 14, 26. Ahí mismo en Lucas, miren lo que dice. Hablando Jesús, si alguno viene a mí, ¿y qué dice? Y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Obviamente, y esto siempre se explica, ¿no? La palabra aborrecer ahí significa amar menos que yo, etcétera, etcétera. No es odiar, sino el que no me ama más que. Eso es lo que significa ahí aborrecer. Pero, ¿por qué tomé la versión de Lucas? Porque esa palabra aborrecer, aunque no significa eso, es muy fuerte. Es una palabra muy fuerte. Obviamente no tiene ese sentido de odiar, sino de amar más que. Pero es tan fuerte que es importante. O sea, por decir que no es odiar, no podemos bajarle la fuerza que tiene. Ponme por encima de tu familia. Y la familia en la tradición judía era una cosa importantísima. Y Jesús le dice, yo estoy por encima de eso. Y dice, y aún hasta tu propia vida. Hasta tu propia vida. Esta mañana escuchaba una persona que decía, y ahí tú que estás escuchando, con Dios tus sueños se van a cumplir. He escuchado mucho esa frase, me imagino. Con Dios tus sueños se van a cumplir. Jesús te dice, ¿sabes qué? Me tienes que poner a mí por encima de tus sueños. Es así. Jesús está por encima de lo socialmente esperado. No podemos esperar seguirle y a la vez ser amados por el sistema de cosas contrario a Dios, lo que la Biblia llama el mundo. Nuestra reputación no puede ser más prioritaria que Jesús. Ay, qué oso que yo hable de Jesús y la gente me mire mal, ¿cierto? ¿O qué me dirá si me ven en la iglesia? Uy, no. Hay gente que no va a la iglesia porque le da miedo lo que le digan los vecinos. Uno dice, ay, sí, pobrecita. Jesús te dice, eso es lo que debes esperar. Y si no puedes esperar seguirme. Yo tengo que estar por encima de tu propia reputación. Ahora, esto no es, porque podemos llegar a otro extremo. Cumple la abuelita 90 años y, ay, no, yo voy a la iglesia, gloria a Dios. Es más testimonio que vayas allá, que vayas a la iglesia. Porque va a estar toda la familia y vas a poder testificar. Es decir, tampoco es que uno se va a desligar de su familia. No. A veces es más piadoso precisamente no ir a la iglesia por hacer eso. Porque uno puede ser testimonio allí. Porque el no ir, ¿sabes qué? Ay, mira, desde que va a la iglesia no le importa a la familia. Y así no vamos a convencer a nadie. O el ejemplo que yo siempre les pongo del esposo que le dice, vamos a la playa el domingo. No, yo voy a orar. El diablo no me va a robar la bendición. Yo no voy a ninguna playa. Reprendo a Satanás y voy a la iglesia. No, eso no es de testimonio. Está siendo hasta contraproducente, obviamente, por eso. Porque dice, no, yo que voy a ser cristiano, mira, ahora no puede ni ir a la playa. Ahora, pero esto sí implica que, de nuevo, nuestra familia no puede estar por encima de Dios. Ay, es que mi hijo no va a la iglesia, entonces yo no voy, porque él no quiere ir, yo no voy a ir. Cuidado. Ay, es que mi familia siempre ha sido de tradición tal, entonces yo no. Tu familia está por encima de Jesús. Y Jesús le dice, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, eso del entierro de los huesos, eso es prioritaria para las personas que no son del reino, pero yo soy tu prioridad. Es lo que le está diciendo. Porque el reino de Dios es el reino de la vida. Le está diciendo, mira, no entierres muertos, resucítalos. Lleva la vida, lleva mi mensaje, anuncia el reino de Dios, que es el reino de la vida. Amén. Jesús debe ser prioridad. ¿Estás seguro de seguir a Jesús como tu prioridad? Como segunda pregunta, y la última palabra que nos habla de qué es seguir a Jesús es radical. Radical. El tercero, le dice Jesús, espérate que me despida de mis padres. Pero Jesús compara esta petición con mirar hacia atrás cuando se está arando la tierra, lo que echaría a perder el surco. O sea, va uno arando, ¿cierto? Tiene que ser una línea recta, pero si miras hacia atrás, la línea te va a salir chueca.
No vas a poder arar bien la línea. Si miras hacia atrás te vas a desviar. Ahora, esto de mirar hacia atrás, de arar la tierra, esto está en el Antiguo Testamento. Jesús está haciendo referencia a una historia, que es el llamamiento de Eliseo por parte de Elías. Una historia que muy poca gente conoce, yo no la conocía tampoco, hace poco la leí. Vayan a Primera de Reyes 19, recuerden Antiguo Testamento, Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Y nos va a contar cómo Elías llama a Eliseo como su discípulo. ¿Y quién era Elías? Elías era un profeta radical, ¿cierto? Vivía en movimiento todo el tiempo, se movía de un lado al otro. El Señor le decía, ven para acá, ven para acá. Elías vivía moviéndose, ¿no? Y era un poco hasta raro, tenía como ropas raras, etc. Un profeta radical. Y miren lo que pasa, 1 Reyes 19, 19, dice, hablando de Elías, y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba, ¿qué haciendo? Estaba arando, importante, con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó donde él estaba y le echó su manto encima, que era una forma de decir, sígueme. Esto de echar el manto del profeta era una forma de ser mi discípulo. Dejando en los bueyes, corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, y entonces te seguiré. Miren que suena muy parecido a lo que leímos en Lucas. Y él le dijo, ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? Aquí el sentido de ¿qué te he hecho yo? Puede ser, o no te olvides que lo que te he hecho, o sea, que te he llamado a ser mi discípulo, o no te lo voy a impedir. O sea, ahí es un poco rara la traducción, pero tiene ese sentido, ¿no? No te lo voy a impedir, o recuerda que yo te he llamado. Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y lo sacrificó con los aparejos de los bueyes, coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Miren, lo que Jesús dice en la Biblia no es casualidad. Eliseo sacrificó mucho para seguir la voluntad de Dios, que era seguir a Elías. O sea, tuvo que tener 12 yuntas de bueyes. Habla de que su familia era muy pudiente, o sea, tenía mucho dinero. Pero el llamado que Jesús hace en Lucas es más radical que el del profeta radical Elías. O sea, Elías era un profeta radical y seguirlo implicaba dejar tu familia. Pero Jesús te dice, es aún más radical. Ni siquiera te puedes despedir, le dice este hombre. Yo soy más grande que Elías. Soy más radical que Elías. Miren la diferencia, el contraste. Y esto habla mucho de... hay gente que dice, no, Jesús fue un gran maestro, muy sabio. Yo sigo sus enseñanzas. No. Jesús no fue un maestro cualquiera. Es el Hijo. No es el Padre, pero es el Hijo. Es el Dios encarnado que te llama a seguirlo de manera radical. No simplemente aceptar sus verdades de manera intelectual. Ay, sí, Jesús fue un gran maestro sabio. Y a mí me gusta Jesús porque Él decía muchas cosas que es verdad. Yo sigo a Jesús, pero yo no sigo a ninguna iglesia. No, si Jesús era un buen maestro y dijo ser Dios, pero tú no crees que es Dios, entonces no es un gran maestro, porque se equivocó en eso. Fue un mentiroso entonces. No era un simple maestro. Él dijo ser Dios. No un simple maestro más, como Elías. No un simple profeta más, como Elías. Más que él. Seguir a Jesús no es solo aceptar sus enseñanzas, es vivir como Él, anunciar su mensaje, incluso aunque te cueste la vida. Nadie va a morir por decir que Buda era un gran maestro sabio, inteligente. Nadie. Pero seguir a Jesús te va a costar, te puede costar hasta tu propia vida. Esto nos habla de que el llamado de Jesús es urgente. No hay punto medio, es un todo o nada. Y miren que esto tiene relación con el segundo. También hay una prioridad aún sobre la misma familia. Se relacionan ahí los dos. Es decir, una vez que firmas el contrato, ya no hay nada que puedas cambiar. Una vez que decides seguir a Jesús, no hay vuelta atrás. Te has sometido a sus términos y condiciones. No hay liquid paper para borrar la firma. Ya la pusiste ahí. No puedes cambiar las condiciones. Has aceptado. O lo sigues o no lo sigues. Pero no puedes seguirlo a medias. No puedes seguirlo a medias. Ahí sí, yo voy a la iglesia, pero sus vidas no.
La vida de iglesia se convierte en algo más de domingo, ¿cierto? Pase algo para salir con los amigos. Y eso pasa muy, muy común ahora en la juventud. Los jóvenes van a la iglesia para pasar un buen rato con los amigos. Eso no es seguir a Jesús. Es de pronto seguirlo a medias y de pronto sentarse y escuchar ahí qué chévere y listo, el plan del domingo. Pero no puedes seguir a Jesús a medias. Es todo o nada. Así como un agricultor que mira hacia atrás mientras está arando, jamás va a ser una línea recta. Jamás un agricultor que está mirando para atrás va a ser una línea recta. No hay vuelta atrás. Ni tampoco hay plazos. Yo voy a seguir a Jesús cuando termine mi universidad. Cuando termine este trabajo. Cuando tenga más años. Cuando yo no tenga nada que hacer, me dedico a la iglesia. No hay plazo para seguir a Jesús. Es ahora o nunca. Recuerden lo que dice Hebreos. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Aprovecha mientras tanto, se dice hoy. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, si no me equivoco. Y no podemos agradar a Dios y al sistema de cosas contrarias a Dios, es decir, al mundo, a la vez. No podemos pretender seguir a Jesús de manera radical, dándole un plazo. Seguir a Jesús es una decisión radical. No hay grises. No hay a medias. Sí, yo sigo a Jesús, pero tu vida no lo está demostrando. Tu vida muestra que todavía quieres agradar al mundo. Tus principios, tus valores, tus creencias, no puedes agradar al mundo. Miren, hay gente que, esto me pasó el semestre pasado, yo creo que lo conté, surgió la discusión del aborto y una muchacha decía, yo soy cristiana, pero yo estoy a favor del aborto. Y decía, como si un ateo dice, no, yo soy ateo, pero yo creo en Dios. Es lo mismo. Obviamente yo no se lo dije, pero pensaba yo, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Cierto? Yo soy vegano, pero como carne. Eso no tiene sentido. No puedes una cosa y la otra. No puedes seguir a Jesús a medias. No se puede. O defiendes la vida o la muerte. Y todo lo que es muerte no es el reino. El reino de Dios es el reino de la vida. No hay grises. No hay grises. ¿Estás seguro de que quieres seguir a Jesús de manera radical? Esa es la última pregunta que nos deja este texto. ¿Estás seguro de que quieres seguir a Jesús de manera radical? En resumen, ¿qué es seguir a Jesús? Dinamismo, aventura, movimiento constante, sin inseguridades en cierto sentido. Es prioritario y es radical porque exige todo. Una frase que me encontré que me pareció interesante. Algunos no siguen al Salvador porque piensan en todo lo que deben dejar y les cuesta, pero jamás piensan en lo que les puede costar si no les siguen. Algunos no siguen al Salvador porque piensan en todo lo que deben dejar y lo que les puede costar, pero jamás piensan en lo que les puede costar si no les siguen. Y uno dice, ay, pero todo parece negativo. Qué tormento vivir. Entonces, ¿para qué hoy sigo a Jesús y qué vida tan terrible? ¿No? Pero déjame decirte que no hay una mejor decisión que seguirlo. Porque a pesar de las inseguridades, las pérdidas y las exigencias, después de Jerusalén viene la nueva Jerusalén. Amén. ¿Cierto? No terminé la frase, espérense. Ya estaba empezando la frase y ahora se cortó el ritmo. ¿Cierto? Después de Jerusalén viene la nueva Jerusalén. Después de la cruz viene la gloria. Amén. Y después del camino viene la comida a su mesa. Esa es la esperanza. Tendremos una casa en ese sentido. Ahí sí tendremos una casa. Al final habrá una casa. En la tierra, en la misma tierra, ¿no? El cielo en la tierra. Entonces, de hecho, en el capítulo 10, si te vas al capítulo 10, es muy interesante. Después de que Jesús termine de hablar esto de lo difícil que es seguirle, dice unas cosas bien bonitas. Vamos a leer algunos pasajes en el capítulo 10. Mira lo que dice. Luego los envía y le dice, vayan a las ciudades, anuncien el reino. Versículo 9, sanen a los enfermos del capítulo 10 de Lucas. Díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Y luego llegan y les dice, Señor, en el 17, Señor, los demonios nos obedecen cuando les damos órdenes en tu nombre.
Y les dice, sí, yo les he dado autoridad, pero más bien gloríense, versículo 20. No se alegren de que los espíritus les obedezcan, alégrense de que sus nombres están escritos en el reino. Hacen parte del reino. En aquella misma hora él se regocijó y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. 23. Dichosos, le dice a los discípulos, los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. En otras palabras, Jesús les dice, miren, esto es arriesgado. Seguirme es una decisión arriesgada, peligrosa, incierta, pero vale la pena. Hay esperanza, vale la pena. Esa es la pregunta que nos deja, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de poner tu mano en el arado y no mirar atrás? ¿Estás seguro de ese dinamismo, de esa inseguridad, de esa prioridad y esa radicalidad que exige Jesús para seguirle?